Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Puntos de Vista Podcast. El día de hoy tengo el placer de estar con una persona que he admirado su trabajo, tanto social como político. Nos dio la oportunidad de estar presente, abogado, diputado del departamento del Meta. Además, tiene una fundación que nos contará un poquito más adelante de ella. Y es un personaje que es conocido por las redes sociales por todo el tema de su control político y social que ha hecho. Entonces, demos la bienvenida a Juan Camilo Chávez. Bienvenido, ¿cómo estás? Mafe, pues muchas gracias de verdad por tenerme en cuenta en este espacio tan importante. Este podcast es un formato súper interesante donde podemos conocernos, hablar de distintos temas y te agradezco este espacio de verdad muy valioso. Gracias, Camilo. Bueno, Juan, pues ¿cómo te ha ido? O sea, ¿qué tal el recorrido que estás haciendo en este momento que me he dado cuenta por tus redes sociales que estás en esa inspiración de llegar a un ámbito más grande? Sabroso, porque yo tengo una particularidad que las formas de hacer política, yo creo que yo hice una apuesta enorme hace 8 años cuando aspiré al Consejo de Villavicencio, que fue mi primera aspiración. Y fue una apuesta muy arriesgada, que aún así sacamos la séptima mejor votación entre 600 candidatos al Consejo, 2.129 votos al Consejo hace 8 años, pero mi equipo eran puros pelados que ni cédula tenían. Sí. Entonces era una apuesta muy agresiva, demostramos que se podía sacar buenos resultados electorales, sin maquinarias, mermeladas, estructuras grandes. Luego pasa todo el tema Titanes y mi tema social, conferencias en todo el mundo, luego la apuesta a la asamblea. Entonces ese escenario cuando uno va a la calle, la gente, en el Marandúa, en la plaza, en el centro comercial, ay Juan Camilo, lo felicito, entonces me dicen, el Titán, entonces por lo Titán es Caracol, el Titanic, hola Titanic, ole bueno lo que hizo por lo del acueducto, ole bueno por lo que hizo por lo de las piscinas olímpicas, ole lo del cartel del pasaporte, lo felicito, usted tiene las que sabemos. Entonces es agradable cuando la gente le dice a uno, no me equivoqué con usted, valió la pena. Entonces es satisfactorio que estoy medianamente seguro de que de pronto no le pasa a todos. Sí. Entonces hacer política diferente es agradable, es sabroso y uno así como el cuento, el que le gusta le sabe. Exactamente. Bien, Juan, te felicito primero que todo por eso, pero digamos que antes de llegar a todo el tema de la inmeditud que tienes tú como persona y como personaje también en el ámbito de la política, cuéntanos un poquito de dónde viene Juan Camilo, que naciste en una cuna, gracias a Dios, trabajado por tus papás o realmente diste la perseverancia de luchar por esto. Pues Mafe, yo soy de aquí de Villavicencio. Sí. Nosotros, mi familia tiene una historia de muchos picos, de muchas necesidades, de cuando mi papá fue político en su época, él fue concejal de Villavicencio, luego fue el primer procurador departamental del Meta, siempre nos traían procuradores de afuera, sí. Y posterior a eso, él aspira a la asamblea en un ejercicio político donde literal quedamos en la calle. O sea, fue una apuesta muy grande. En esa época, literal las redes sociales era el radio, y entonces el que tenía gran capacidad financiera para pagar esas emisiones radiales, sí, que eran costosísimas en ese momento, pues eran los que tenían los mayores recursos. Mi papá hizo un tema muy, muy económico y gastó muchos recursos. Literal quedamos muy mal, muy mal económicamente. Fue una época durísima en mi familia. Mi mamá fue sindicalista del Seguro Social. Pasamos, la verdad, muchas necesidades en su momento. Luego mi papá es una persona que admiro mucho porque es un tipo muy inteligente, un tipo en temas jurídicos. Él ha logrado escalar solito. Él se salió de la política, sí, y se dedicó al ámbito legal. Se presentó a concursos de la rama judicial. Un excelente independiente, casacionista como abogado litigante. Y luego se presentó al concurso de la rama judicial como magistrado y hoy está en lo alto, en la cima de la rama judicial, pero al principio fue un tema muy complejo, muy duro, con muchas necesidades, pero pues hemos salido adelante. Del que estudia y el que de pronto se da las luchas, indistintamente del nombre de la universidad, que sea prestigiosa o no, yo no creo en eso. Mis papás lograron salir adelante por sus capacidades y nos sacaron adelante con necesidades y de todo, pero ellos más bien lograron, nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó el techo. Entonces, pues gracias a Dios, con mucho esfuerzo, pero salimos adelante. ¿Qué estudiaste tú? Yo soy abogado, especialista en gestión de entidades territoriales y en derecho administrativo. Okay. ¿Tú crees que toda esa perseverancia por estudiar y por hacer las cosas así como las haces viene producto de tus papás? Yo estoy completamente convencido. O sea, mi papá fue el que me dijo, y pues también de la experiencia de algunos familiares y conocidos que pues se dan una vida
muy lujuriosa y muy que, ¿para qué estudiar? Eso más bien vivamos la vida, o tienen un primer sueldo y se enloquecen con ese primer sueldo. Yo creo, y ver esos ejemplos, uno lo único que le queda a los papás es el estudio. Eso es verdad. Y de ahí para allá yo me independizo y yo veo cómo me va, pero sin estudio, hoy, hijo de madre, uno no es nadie. O sea, si uno no tiene un título, es difícil que uno salga adelante. Entonces, es gracias a ellos, sí. ¿Hace cuánto inició el amor por, o sea, que tú digas realmente hubo una situación, una experiencia que tú digas, o simplemente fue el tema de tus padres que te inculcaban a seguir como este tema de la labor social? Yo creo que el tema de la labor social nace desde que sucede lo de mi hermana. A mi hermana hace 13 años, unos tipos de Medellín la contactan por Facebook. En esa época, en el 2009, el Facebook recién llegaba a Latinoamérica, era de hecho en inglés. ¿Cuántos años tenías, perdón? Ella tenía 18, yo tenía 20 años. 20 años. Yo estaba haciendo mi primer semestre de Derecho en Bogotá, pero en esa época yo suspendí mi universidad y me fui para Estados Unidos a hacer un intercambio. Me gané unos estudios para ir a estudiar a Estados Unidos, idiomas. Y para ese momento mi hermana estaba haciendo su primer semestre de arquitectura en Bogotá, donde vivíamos los dos juntos, pero al yo irme ella quedó sola. Vivíamos en Ciudad Salitre, al lado de la Avenida de la Esperanza, al lado de la embajada. Y cuando sucede lo de mi hermana, que estos tipos la engañan por Facebook, le ponen la trampa para robarla, entonces la asesinaron, huyen a Medellín. Luego, a través de la investigación que hicimos, porque la policía nos dice fue un suicidio, caso cerrado, yo llego a Colombia, veo las cintas de seguridad y te viniste de Colombia cuando apenas te enteraste de la situación, ¿sí? A los 2-3 días, porque lo que me dijeron es que llegara rápido, no me quisieron decir la noticia de repente, y lo que llegue rápido, que su hermana tuvo un accidente. Entonces yo pensaba que mi hermana estaba, qué sé yo, en coma o estaba en cuidados intensivos. Nunca me dijeron la verdad hasta que ya llegué a Colombia, por un tema de asesoría psicológica que les dieron a mis papás. Y cuando me entero, pues ya estando acá y hago el proceso investigativo, me niego a la teoría de la policía que fue un suicidio e inicio mi trabajo investigativo porque la policía dejó eso tirado. Pues logro llegar a la conclusión de identificar quiénes eran los dos autores materiales y un intelectual. Logro hacer el proceso de investigación, me hago pasar por niñas muy atractivas en redes sociales para cautivarlos y sacarles información. Les pongo una cita a los dos, logro engañarlos, resumiéndote mucho, logro capturarlos con la policía. Y luego de capturados, eso sucedió muy rápido a finales de noviembre, diciembre. Ya hacemos justicia, ya en los medios de comunicación, en Séptimo Día, RCN, TNT, en televisión internacional. Entonces quedamos como, ¿qué hacemos? O sea, ya hicimos justicia y Entonces concluimos con la familia, mi tío Carlos Ortega y mi familia, es que estamos en una reunión, dijimos, ¿por qué no hacemos una fundación en nombre de Ana María? Y ahí es donde inicia verdaderamente el trabajo social enérgico y de frente con el tema de la fundación de mi hermana, con el propósito de que ninguna otra mujer pase por una situación como la que pasamos nosotros. Y al sol de hoy, pues no hablamos solamente de prevención digital, sino temas de drogas, prevención de drogas, no maltrato hacia la mujer, emprendimiento, temas medioambientales. Hoy somos una maraña, en el buen sentido de la palabra, de muchos temas importantes que manejamos con la fundación. Digamos que ese recorrido, algunos no lo conocen, ¿sí? Pero, ¿qué te motivó? ¿Tú crees que sí, pues psicológicamente o el dolor te llevó a esa iniciativa y energía de buscar culpables o de buscar justicia, por decirlo así, para inspirarte todos los días en vez de que, porque mucha gente pues no tiene la misma fortaleza básicamente que tú tuviste en ese momento, pero ¿qué crees que te motivó para decir quiero justicia, o sea, quiero de verdad alzar el nombre de mi hermana y no te echaste básicamente como en el sentido de a llorar y decir no, ya, aquí me rindo? Yo creo que al ver tanta inoperancia del sistema judicial y que yo estaba estudiando Derecho en esa época, yo decía, pues sencillo, van a hacer una investigación juiciosa, van a llegar, vamos a encontrar. Es decir, yo tenía mucha fe en la justicia. Cuando llego y simplemente es un tema de casos cerrados y se suicidó, ¿cómo se va a suicidar? No, le estaba viendo mal en la universidad, se suicidó, no, señores. Entonces ahí cuando yo ya veo esa inoperancia, esa mediocridad administrativa, judicial y policial, es cuando yo digo, miércoles, pues nos toca hacer algo a nosotros. Ahí es donde esa sed de justicia, obviamente, yo recuerdo que cuando los logramos capturar, cuando le puse una trampa al primero y el proceso de judicialización fue en palo quemado en la fiscalía,
Okay. Yo llegué con la familia porque el tema es, capturamos a uno, entonces yo llegué con mi hermano y lo tenía yo cerquita. ¿Son 3 hermanos, sí? Éramos 3, mi hermano mayor, Fabián, el del medio soy yo, Juan Camilo, y mi hermana, Ana María. Okay. Entonces al verlo cerquita, pues, sí, o sea, lo que uno siente es inexplicable, sí. Rencor, entonces también un tema de irnos encima, la policía nos decía no les van a hacer nada porque después ustedes se pueden ver afectados en el procedimiento, mi hermano se fue encima y casi todo le zampa un puño. Entonces son muchas sensaciones, pero la sed de justicia fue la más grande porque hubo otras propuestas, más propuestas, hubo mucho, uno a la gente le dice muchas cosas, que usted sabe dónde está, usted por qué no fue y los mató, y usted por qué no mandó matar a esos desgraciados, y lo que dice todo el mundo en caliente es yo los mato, pero pues no es lo mismo uno decirlo que uno sentirlo y vivirlo, decirle, no es lo mismo uno hacer eso, si alguien es capaz de quitarle la vida a alguien, vivir con ese peso toda la vida, yo ni siquiera me lo imagino. Dios no castiga ni con palo ni con rejo, y eso son penas que por lo menos yo no estoy dispuesto a llevarlas. Ya lo viví y preferí hacer justicia y lo hicimos. Qué difícil es aquellos que no pueden hacer justicia, por ejemplo. Entonces yo sí no quisiera estar en esos zapatos. De hecho me buscaron la familia de los Colmenares, el caso famoso de Jorge Andrés Colmenares que se dio en Bogotá. Eso fue posterior y me buscaron para ayudar en la investigación, pero ahí estaban fuerzas más poderosas y grupos económicos más grandes que hasta mi familia me dijo, Juan Camilo, ya no se meta, entonces me alejé un poquito. ¿Pero tu familia te apoyó en la investigación de tu hermana? ¿Sabes? ¿O te dijeron no? No, claro, de hecho, yo recuerdo eran en el apartamento en Quinta Paredes, eran mesas redondas donde habían amigas de mi hermana, amigos míos, uno que otro vecino con computadores, busque rápido en el perfil, le encontró en la investigación, qué le contestó, qué le dijo, ahora escríbale. Fueron días que hasta la policía estaba al lado de nosotros porque hay una vaina que se llama cadena de custodia y ellos tienen que cualquier prueba o algo, ellos son los que la tienen que recaudar, porque yo no soy policía judicial. Sí. Entonces eran días, en total fueron más o menos 5 o 6 días de investigación sin dormir. O sea, era pegados detrás de un computador, dormíamos en un sofá hasta que dimos con los tipos, los asesinos, le pusimos la trampa y en 5 días los engañamos y le pusimos la trampa y los capturamos. ¿Lograste hablar con ellos de frente o...? Nos vimos, fue un cruce de miradas cuando el tema del día de la captura que mi hermano casi se les va encima. Sí. Yo tuve un testimonio cuando estuve declarando ante el fiscal en la audiencia, pero los tipos me quitaban la mirada, de forma cobarde no me miraban porque yo sí tenía mucho rencor, pero creo que fui el que más rápido asimilé todo ese, porque eso al final de cuentas es un duelo. Pero yo solamente digo que van a tener que pagar. Alguien me dijo, Juan Camilo, procese ese duelo, perdónelos. Yo solamente digo que los perdone Dios. Yo no me hago responsable hasta ahí llego yo, pero el hecho de perdonar a quien le asesinó a un familiar, yo todavía lo veo muy difícil y de pronto estoy en ese proceso, pero que perdone Dios, porque cuando uno le hacen tanto daño es difícil uno llegar a ese proceso de perdón. ¿Hubo una explicación de ellos, la razón del por qué? O sea, ¿o simplemente fue un juego de juventud y de muchachos y que quisieron experimentar? ¿O? Ellos explican, porque la justicia le da a los condenados a través de unos beneficios y las víctimas tienen que tener verdad, justicia, reparación y no repetición. Sí. Ellos no cumplieron con ninguna. De hecho, ellos lo negaron todo. Ellos dijeron que no, y las pruebas, los videos, todos. Entonces, ¿qué sucede? Y la conclusión en lo que uno llega. Ellos tenían fama de apartamenteros en Medellín. De hecho, yo logré sustraer fotos de ellos con pistolas en sus redes sociales, jugándose a hacer los malotes y los rebeldes, los que venden creepy, los que venden popper, los que en las fiestas son los malotes. En esa época las fiestas electrónicas, y ellos se identificaban en esa época como los candies, usaban esas manillas repletas de colores. Y yo creo que fue también el tema de ellos ser rebeldes y para poder robarse del apartamento de mi hermana, que lograron hacer todo muy concertado y de lograrla engañar, el computador, el celular, varios elementos de valor. Yo creo que se les fue la mano. Yo quiero de alguna manera justificarlos, o no justificarlos, sino interpretar qué fue lo que pasó. Yo creo que se les fue la mano por una razón, porque mi hermana era grande. Mi hermana y yo, pues, mi hermana era trozudita, ella y yo peleábamos y jugábamos, y ella era grandota. Estos, cuando uno los ve y los conocí, unos desgalamidos, flacuchentos, mechudos, que uno dice estos hijuemadres de esa época, esos candies que
pantalones apretadísimos con zapatos de charol puntudos, unas pintas rarísimas, con quien yo choqué muchísimo, obviamente, porque pues, ¿qué es eso que nos hicieron? Y cuando veo, pues, hubo un enfrentamiento, pues mi hermana no se dejó, pues sí, me metía la mano a mí, sí. como estos manes. Entonces yo creo que esos tipos, por reducirla y por el desespero, pues la asesinaron, y el desespero, pues cometieron ese crimen para robar 2, 3 pertenencias y además ya estaban identificados. O sea, pues, si se llegaban a ir, pues ya fácilmente ya los puede denunciar. Afortunadamente, digo afortunadamente porque es una tragedia familiar, pero siempre viene la pregunta, bueno, ¿le hicieron, abusaron de ella? Afortunadamente, digo afortunadamente, insisto, porque no dañaron o no la ultrajaron a ella en ese sentido, gracias a Dios, porque ahí es donde yo llego a esa conclusión, que fue un conflicto que se dio en ese momento, y en medio del desespero pues optan por cegarle la vida. Entonces ahí es donde yo llego. La intención de ellos seguramente era robar, maltratar, de hecho la querían drogar. Ellos tenían la fiscalía encontró en las botellas, en los líquidos que ellos estaban tomando, escopolamina. Mi hermana sintió seguramente raro y ahí fue cuando se despertó. Pero bueno, eso en conclusión, yo creo que fue lo que pasó. Mira que es un mensaje para la juventud hoy en día, que tenemos la oportunidad de mantener las redes sociales hoy en día, ¿no? Que es un mecanismo a favor y también en contra, ¿no? Y es el tema de la conciencia de llevar ese tipo de escenarios hasta qué límite, ¿no? Que existen personas malas como también existen personas buenas, y que es un caso no solamente uno entre pocos, sino uno entre muchos, y que es el tema de tener cuidado, ¿no? De las mamitas, que a pesar que la niña tenga 18 años, sigue siendo una persona que hasta están evolucionando y están creciendo y no tienen toda la conciencia de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces acompañen los papitos a sus hijas en ese sentido, y a toda la juventud que nos escucha, que tenga presente que las redes sociales no son una cosa así como así, que tenemos la tendencia a publicar todo, ¿no? Tenemos la tendencia a que si estamos comiendo publicamos algo de que dónde estamos, cómo estamos, qué hacemos, qué no hacemos, que si lloramos, no lloramos. Es un arma, es que si Exacto. Tú te pones a ver, es un arma de doble filo. Hay gente que se ve millonaria en estas carajadas y que suben un TikTok o suben un video o a través de un buen podcast o irreverente o qué sé yo, que tiene algo de éxito. Pues gente, veamos a este Jefferson Cos, es un tipo multimillonario, es para Colombia, y haciendo ¿qué? Un tema que unos donan comida para perros, otro dice y hace pendejadas en las redes sociales, y hace chistes, y hace ridiculeces, y se vuelven famosos, pero hay gente que se les destruye la vida, no solamente en el caso de mi hermana, sino en su honra, su buen nombre, porque los denigran, porque les muestran imágenes que no deberían, filtran videos íntimos. Es un arma de doble filo, y el tema es donde los papás sí no se involucran, que es lo que yo hago en mis conferencias, enseñarles cómo involucrarse, pues pueden estarle dejando sus hijos a la merced del bandido, delincuente, pedófilo, degenerado, enfermos, que lo único que buscan es hacer daño. Tristemente sí. Pero mira, Juan Camilo, es algo que aunque suene un poco doloroso y feo, te quedaste con un ángel, ¿no? Que es el que te ha llevado hasta el punto en donde estás hoy, porque creo que, pues, diciendo lo que tú mismo básicamente dijiste, fue el hecho de que esa fue tu motivación, ¿no? Sí. Y aquí estás, y creo que todo el proceso que has hecho es gracias a ella, que te acompaña, gracias a la motivación que sientes por ella. Y bueno, nace el mérito que te lograste, que es un tema que quiero tocar, el tema de Titanes, ¿no? Que fue que mucha gente te conoció, fue por ese tema. Eso es que te postulaste, ¿por qué te postulaste? ¿Cómo nació esa idea? Sí, Titanes es un reconocimiento que hace Caracol Televisión y es nacional, y funciona donde los colombianos que conocen a esos seres humanos, a esos colombianos que trabajan de forma desinteresada, postulan. A mí me postularon más o menos 3 personas, ¿sí? Porque lo que hace uno es entrar a la página, y la propaganda en ese momento decía: postula a ese ciudadano que de forma desinteresada trabaja por el país, por la gente, que construye tejido social. Entonces me llegaron 2, 3 correos: ha sido postulado. Yo veo que es esta carajada. Y miércoles lo de Titanes y de Caracol, qué chévere. Entonces dije sí, acepto la postulación, llené un formulario, y fueron, juepucha, qué sé yo, 5,000, 7,000 postulados para educación, que fue mi categoría. Son 5 categorías. Y eso empieza un procedimiento como de depuración, descarte, hasta que llega un punto donde solamente quedamos 5 por categoría. Okay. Y cuando lleguemos a los 5 es cuando se decide por votación nacional. Okay. Y ahí es donde afortunadamente yo logro
recibir la mayor votación dentro de la categoría. Soy el primer y único titán en educación, porque aquí existe otro titán, pero es en temas sociales, que es Elkin Zapata, y fueron más de 40,000 votos que sacamos, y ahí es donde llegó miércoles, de los 40,000 el 80% fueron votos en el Meta, ahí es donde yo digo miércoles, y de lo social, durante estos últimos 8 años, para esa época no me han parado bolas y no he podido hacer el impacto suficiente, ahí es donde tomo la decisión también de involucrarme en política. Digo, miércoles, si mi nombre es conocido, voy a ver qué pasa, porque si desde lo civil, como un ciudadano, un parroquiano más, trato de hacer labor social y es tan difícil, aún siendo titán, pues ahora decido meterme en lo político, porque es que ahí en la política es donde están las verdaderas transformaciones. ¿Quién es el que decide el pasaje del Transmilenio, del bus, el costo de la energía, de los servicios públicos, que si la vida está bien, que si lo social está bien, que si los colegios tienen pintura, tienen agua? Decían lo público, lo político más bien. Y esos políticos son alcaldes, gobernadores, presidentes, y quienes lo regulan, congresistas, diputados, que es donde entro yo, y concejales. Ahí es donde me estrello con esta realidad y me involucro en política, que ha sido una experiencia amarga, más bien agridulce. ¿Tú sabías, eso te iba a preguntar, tú sabías lo que era la política? O sea, porque uno sabe más o menos por encima y escucha el sinnúmero de cosas que habla la política, pero ¿tú sabías cómo era la política en sí? ¿O no te imaginaste que era peor, o te imaginaste que era mucho peor? No sé. Yo me estrellé, yo tenía ya obviamente unas bases, porque al estudiar Derecho, ya siendo abogado fue que yo aspiro, pues yo ya tenía unas bases y tenía un conocimiento general. Con lo que me estrello es con la práctica real dentro de la corporación. ¿Cómo se mueve esta vaina? Que tú no puedes, yo pensé que yo soy diputado como los demás 11 compañeros, yo tengo un proyecto positivo, es decir, bueno para el departamento, yo lo paso, y en medio de una discusión democrática y en franca lid y con razones de peso, una discusión democrática y buen debate, pues va a pasar, porque es bueno. Pero cuando me encuentro con que no, usted necesita tener permiso de los demás, que hay una mierda que llama, perdón la grosería, una vaina que llama la mayoritaria, y la mayoritaria es que son la mitad más uno de diputados, que son los que toman las decisiones, los que tienen unos temas allá con el gobernador, y ellos son los que mandan y los que toca pedirles permisos, que ellos son los reyes. Y yo, güey, pucha, ¿cómo así? Pues es que mis votos no me los regaló ninguna mayoritaria, los votos míos, de hecho yo le gané a casi todos, fui la segunda mayor votación del departamento y la primera en Villavicencio. Pero no, que es que así, esas son como las normas internas de yo pues, qué decepción, que ahí donde digo agridulce, porque tenía proyectos buenísimos, los pasé, me los tumbaron, me agarré con la presidenta en su momento de la asamblea, que me apagaban la luz, el micrófono me lo desconectaban, me sacaban del recinto, entonces no me daban la palabra. Entonces cuando tú llegas a un escenario donde es irrespetuoso, donde es un tema que manejan unas reglas oscuras y que conspiran y buscan la forma de joderlo a uno. Entonces digo, miércoles, pues esa democracia, la única forma de que esto cambie es que cambien a todos esos que tienen esas mañas que no son muy buenas. Entonces yo digo, bueno, logré demostrar que se puede llegar aquí sin tener maquinaria, padrinos políticos, pagar los miles de millones. Pero cuando llego acá, yo digo, miércoles, solo yo no puedo cambiar esto. Necesitamos que esos otros restantes que tienen unas intenciones, no todos, hay una gran mayoría ahí que tienen unas malas mañas, toca cambiar esto completico, pero no sucede solamente en la asamblea, en los consejos, en el congreso, por lo visto es una ahí cuando uno se esté ya miércoles, esta vaina. Entonces la única forma para que tú generes verdaderos cambios, sin garantía de que sea efectiva 100%, lo estamos viendo ahorita con la presidencia con Petro, es llegar al cargo del esfero. ¿Por qué? Porque ya tú eres el que decides en qué gastas la plata. Entonces yo les digo en la asamblea, quiero que se gaste en la plata en más educación, en más vías, pero si a la asamblea o al gobernador no le da la gana de decir de malas, me quiero gastar en fiestas y en ferias y pagarle a Marvel 300 millones por media hora y gastarme plata en Estados Unidos con el dólar casi a 5,000 y irme de vacaciones con la plata de nosotros, ahí donde dice, qué rabia, qué impotencia, pero solo ahí uno tratando de denunciar y gritar. Ha sido difícil, pero políticamente ha sido muy gratificante porque la gente lo ha reconocido y eso es para mí lo mejor. Hay una cosa que me genera una gran curiosidad y te voy a ser sincera, es el hecho de que los seres humanos tendemos a ser un poco individualistas. El poder a veces nos ciega y somos soberbios, digamos que la generación de hoy en día no es que me parezca muy orgullosa de ser humana en ese sentido,
Pero ¿qué crees tú dentro de tu conciencia? ¿Qué es lo que te ha mantenido los pies sobre la tierra? Es decir, aún quiero cambiar esto por X razón. Sé que existen personas así porque tengo la posibilidad de conocer personas así, pero ¿qué crees tú que es lo que te motiva a tener los pies sobre la tierra? Fíjate, y me motiva mucho el ejemplo de otras ciudades, especialmente en el país, porque uno no se puede comparar como hace el alcalde comparándonos con Central Park en Nueva York, que es un tema desfasado con el parque metropolitano aquí en Villavicencio, que me parece un despropósito. Pero yo creo que ver ciudades intermedias, inclusive con menor capital, con menos recursos y con menos posibilidades de desarrollo, que salen adelante. Y hay ciudades que uno dice miércoles, ciudades tan divinas, Pereira, sí. Tunja, bueno, Barranquilla está en un nivel un poquito mayor, pero es que lo que era Barranquilla hace 15 años era un moridero. Hoy Barranquilla es un polo de desarrollo, Barranquilla es una vitrina internacional de turismo, y yo digo, Villavicencio es muchísimo más rica, por ejemplo, o el departamento del Meta, y lo que me mantiene los pies en la tierra, o más bien creyendo todavía, es que se pueden hacer las cosas bien. ¿Cuál es el berraco problema? Y lo dijo Jaime Garzón, es cuando se roban la plata tan descaradamente y se la quieren robar toda. Sí. Ahí no puede decir irónicamente, y eso no son mis palabras, pero hay gente que dice que roben en sus justas proporciones o que roben poquito. Sí, yo no creo en que se debe robar ni siquiera poquito, no deberían robar. Dijo Pepe Mojica también, si usted quiere volverse rico, no se meta en política, dedíquese al comercio, el comercio es lo que da plata. Y yo me mantengo con los pies en la tierra que Villavicencio puede tener mucho desarrollo, Villavicencio maneja muy buen presupuesto. ¿Cuál es el problema? Que se gastan la plata, uno, en mi concepto coloquial, en pendejadas, ejemplo, casi 85.000 millones de pesos en 3 fases, la primera de 33.000, lo que conocemos al lado del Centro Comercial Vivo aquí en Villao, el Parque Metropolitano. Villavicencio no necesita un parque de, por Dios, un parque de más de 80.000 millones de pesos, por Dios, no. Villavicencio necesita que un hospital, Villavicencio necesita que resuelvan los semáforos, las vías, seguridad. Hoy las cámaras de seguridad no sirven. Entonces, cuando yo digo, tenemos la plata, tenemos los recursos, tenemos el factor de cambio, ¿cuál es el problema? Que no invierten en lo que tienen que cambiar, invierten eso en temas insulsos que lo único que traen seguramente son egos personales. Entonces me mantienen los pies en la tierra que Villavicencio o el departamento del Meta tiene mucho para cambiar. El problema es que quienes han tenido el esfero deciden por caprichos personales, por negocios personales, qué sé yo, donde no vemos el berraco desarrollo. Entonces, ¿por qué otras ciudades sí salen adelante? ¿Por qué otras ciudades sí tienen un desarrollo enorme? Nosotros estamos a 84 kilómetros de la capital. Nosotros somos la ciudad con mayores fuentes hídricas de Latinoamérica. Tenemos la ciudad con mayor acueductos comunitarios de Latinoamérica. O sea, somos una potencia en biodiversidad. Ahorita pasó el tema del avistamiento de aves y somos una potencia internacional. Y ahora no tenemos un berraco acueducto, no tenemos una vía pavimentada. Se va la luz cada medio llueve y sopla y se va la luz en todo el departamento. Hay mucho por hacer por esta tierra, lamentablemente dijo Jaime Razón también, este país tiene arreglo, el problema es que no estamos en las manos adecuadas. Esa es una de las, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al muchacho de la mermelada y él dijo una frase que nos marcó mucho, que es: la política no es el trabajo para hacerte rico, o sea, no tienes por qué llegar a la política para hacerte rico. Si sé empresario, produce empleo, incluso el departamento del Meta, siento que necesita una gran inversión en industria, en muchos sentidos, para que puedan sentir progresar. Tú eres papá y esposo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hijo acaba de cumplir 10 meses. 10 meses. ¿Y hace cuánto estás casado? Yo me casé hace 2 años. 2 años. Muy bien casado con Juliana, mi esposa, mi negra, que era en su momento un dato curioso. Ella era la que me llevaba la agenda cuando yo fui candidato al consejo hace 7 a 8 años. Y luego ahorita la asamblea también era la que me llevaba la agenda. O sea, ¿cuántos llevan de relación? Nuestra relación de novios. Sí, novios. Más o menos 4 años, 5 años. Ok. O sea, tú no sabías que el amor de tu vida iba a ser la persona con la que te hacías. O ya le echaba los perros cuando estaba No, yo le echaba los perros, sino que ella me sacó el cuerpo muchas veces. Entonces fue una rogadera de varios. ¿Pero no te dijo por qué te sacaba el cuerpo? Que ella me veía mucho en temas políticos, ella me veía mayor. Entonces ella, ay no, qué pereza. Ella estaba en la universidad terminando. Yo ya estaba, pues yo era profesional, yo estaba en todo este cuento de Titán y la fundación. Sí. Entonces ella le ve, ay qué pereza, pero ya después que la terminé de conquistar, ahí sí ya se involucró. Entonces ya es mi esposa. Toco ese tema por el hecho de que
siento que para nadie es un secreto, pues los que te conocen, los que no, Juan Camilo es una persona que hace un control político algo fuerte y admirable. Digo fuertes por el hecho de las posibles percusiones que pueda tener ese tipo de control, ¿no? Que es, digamos que toca a un tipo de persona que maneja cierta parte del capital, por decirlo así, del departamento del Meta, y que es dueño, aunque no quiero decir dueño, pero básicamente tiende a tener un poder encima las familias del departamento del Meta. ¿Ha traído percusiones en tu familia? O sea, ¿alguna vez se han visto involucrado tu esposa o tu hijo por una amenaza o por algo así? Sí, mucho. De hecho, otra de las cosas que a mí me llegan me inflan el pecho de orgullo, pero también me lo desinflan un poquito cuando una de las consecuencias es que mi labor, cuando yo llego al escenario político y yo llego y ganamos la asamblea con tanta votación, 19.800 y pico votos, la máxima votación en historia en Villavicencio, solo en Villavo fueron 15.300 votos, pues yo llego independiente, sí. Independiente con familias políticos o jefes políticos, pero también independiente financieramente. Lo que te dijo este periodista es cierto, porque muchos llegan a los consejos, a las asambleas o a los congresos a arrodillarse y a convertirse en una foca, comité de aplauso y lo que usted diga, porque llegan con unas deudas ni las berracas, sí. Llegan debiendo esta vida y la otra porque se gastan para ser diputados 3.000, 2.000, 4.000 millones de pesos, sí. Cuando el sueldo del diputado no da ni para una milésima parte, pues entonces llegan endeudados única y exclusivamente a buscar un beneficio y a recuperar lo que invirtieron. Pero cuando yo llego con esa independencia financiera y política, pues yo llego a denunciar, veo lo de cartel del pasaporte, que es una vaina criminal y una vaina ridículamente descarada, y yo digo, venga, eso no puede estar pasando. Primero por las buenas, venga, secretario, hermano, vea lo que está pasando. No se hacen los huevones, no me ponen cuidado. Debate, control político. Y hago una investigación, hago un debate, hago un video porque no me quisieron escuchar. Y cuando levanto esa olla podrida, pues donde empiezan a generar conflictos en mis temas de seguridad. Que me empiezan a llegar flores fúnebres, mensajes al celular, llamadas amenazándome de muerte, mensajes explícitos que lo vamos a mandar con pasaporte para el otro lado. Entonces hoy, yo los primeros días que ganamos, de hecho nosotros nos procesamos el 1 de enero del 2020. Yo andaba en patineta eléctrica, yo andaba con mi casquito y mi monopatín eléctrico, yo llegaba a mis sesiones. Después de los primeros debates, me llega un estudio de seguridad de la UNP Bogotá, la Unidad Nacional de Protección, me dicen, Chino, mi hermano, usted no puede andar en patineta, chaleco antibalas, botón de pánico, 2 escoltas y carro blindado. Y esta mierda, ¿por qué? ¿Cómo así que pasó? Hermano, usted lo quiere matar. Entonces llega uno y dice, pero aquí es donde uno empieza a decir, uy, ¿esto vale la pena? O sea, te iba a decir. Uno dice, vale la pena lo que yo... Pues para ese momento yo todavía no me había casado, estaba en eso, pero ya estamos arrejuntados con Juli. Pues no arrejuntados porque hasta que no me casé no me fui a vivir con ella. Entonces, pero ya estábamos ahí en ese proceso de ya estar juntos. Y no digo, miércoles, vale la pena, pero entonces donde uno llega a la conclusión, sí vale la pena. Y además que afortunadamente yo soy medianamente, yo soy muy particular dentro del mundo político. Yo soy un híbrido raro, sí. En el buen sentido. Hasta tu personalidad también se necesita. Yo soy aburridísimo, yo no salgo, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy parrandero, afortunadamente, y ha sido complejo, tampoco soy mujeriego. Yo soy muy respetuoso de mi mujer, de mi hijo, de mi familia, y yo cualquier tiempo libre y me voy con mi hijo y con mi esposa. Entonces, eso también me cuida mucho en mi tema de seguridad. Okay. Entonces, yo tampoco doy papaya. Okay. Entonces, mi esquema de seguridad también anda tranquilo. Trabajo 100% y familia nada más. Entonces yo digo, miércoles, si hago las cosas bien, si no doy papaya y si estoy haciendo y comportándome como me toca, pues yo no lo voy a tener miedo a estos miserables. Si me quieren hacer daño, pues que se atrevan. Yo no me voy a callar. Y ahí es donde la última amenaza fue fuerte. De hecho, creo que también amenazaron a ese periodista que tú hablas de la mermelada. De hecho, amenazaron a 3 periodistas, al procurador, al contralor, y el único diputado que amenazaron de muerte fue a mí. Entonces uno dice, miércoles, algo está pasando, o algo estamos haciendo bien, pero llego a una conclusión, vale la pena, y meto el acelerador, no me dejo amedrentar. Sí me da miedo ir a unos sitios del territorio, es decir, hay municipios donde yo estoy vetado en el departamento del Meta, soy objetivo militar. Yo a Mapiripán no puedo ir, hay municipios donde ya me dice el esquema de seguridad que no voy por lo menos a la Julia, que yo he ido varias veces, pero ya hay momentos por la sesión
del río Meta para Puerto Gaitán. Hay sectores donde me dicen, Juan Camilo, usted llega al casco urbano, pero de ahí para allá, no, dicho, no respondemos. Entonces, un escenario complejo porque uno ha denunciado ciertos grupos contratistas mafiosos, pero también grupos que son disidencias armadas, que por lo menos la deforestación ilegal del sur del departamento, yo la denuncié, pero entonces hay unas disidencias peligrosas a la Macarena. Yo no, tampoco puedo ir, además hoy está muy caliente el tema de las disidencias. Entonces, eso ha sido difícil, pero satisfactorio. ¿Tu esposa no te... O sea, alguna vez tu esposa como que también por el miedo las mujeres tendemos a ser un poquito más, digamos, más con un hijo, ¿no? Que es el hecho de, hey, no te he dicho como que, hey, Juan Camilo, bueno, no sé cómo te dice, Juan Camilo, de verdad no sigas porque pones en peligro a nuestra familia. Me lo ha dicho un par de veces, pero es a lo que más bien nos dedicamos los dos, y es un tema donde sí, uno tiene el temor y ella tiene el temor, pero pues nos toca. O sea, la otra es irnos a San José, California a vivir o dedicarnos a ser empleados y esperar que todo siga pasando y ver cómo se roban el departamento y siguen siendo las mismas mañas. Yo creo que todos venimos con una misión en la vida. Correcto. Y yo creo que mi misión de pronto es esta, que hasta el momento la llevamos bien avanzada y yo dudo mucho que se atrevan a hacerme algo. Dudo muchísimo porque yo creo que departamentos alborotados. No, se volvió un mierdero, porque es que yo hoy soy una persona muy visible, inclusive a nivel nacional, y donde se atrevan a tocar o hacerle algo, pues las personas primeramente relacionadas son los contratistas o los grupos económicos y políticos que se han visto perjudicados, que ya ahí están. Yo tengo denuncias, no son solamente videitos en redes sociales, no, tengo denuncias en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Ahí está, vea, hermano, usted está denunciado, usted por bandido, aquí está. Si me llega a pasar algo con ustedes. Hay una cosa que justamente quiero decirte, que es que el hecho es que muchas veces dicen, no, es que es un diputado que le gusta comprar por las redes sociales, ¿no? Entonces le gusta mostrar simplemente por protagonismo, y eso es lo que iba yo, ¿no? O sea, has tenido, pues ya me lo respondiste, ¿no? Pero pues es el hecho de dar a conocer que Juan Camilo, digamos, no es solo una sola persona que se dedica a simplemente ganarse su... ¿Alguna vez has tenido plata por las redes sociales? No he querido monetizar mi página, porque eso de que salgan comerciales es harto. Entonces yo creo que aburro mi público. Y no nos identificamos contigo, yo te sigo, o sea, yo siempre que soy... Pero más que todo te sigo desde antes de que seas político. Ah, qué bueno. Sí, porque realmente el tema de la fundación es algo que yo ya había escuchado, y no sabe que has ganado el premio Los Titanes, pero es algo que simplemente concuerdo con lo que dijiste ahorita, es que los que somos creyentes en Dios sentimos que vinimos a una misión en este mundo, ¿no? Uno no simplemente viene a regalar la vida, de disfrutar la cerveza, trago, mujer y sal. No, uno yo creo viene que a servir. El tema de vivir para servir es muy satisfactorio, y a mí me ha dado la oportunidad la vida y Dios por lo menos yo en mi vida me imaginé conocer China, y nuestra fundación nos dio la oportunidad de ir a China a dar conferencias, pero también en Oxford, en Londres, pero también en Harvard, en Estados Unidos. Entonces han sido muchas universidades del mundo que a través de mi trabajo social y a lo que tú te refieres, el tema digital, que inclusive a uno lo tienden a ridiculizar, que, ay no, el youtuber, usted cuál diputado, usted lo único que vende humo en redes sociales. Pues a mí de hecho yo me comparo mucho con J.P. Hernández, el senador del Verde, que lo atacan mucho con el tema del youtuber. Es que nosotros tenemos, a final de cuentas, todos somos, si esa es la calificación para quienes usamos redes sociales, pues todos somos youtubers, porque es el medio de comunicación por excelencia, que es gratuito. Vayámonos, 15 años atrás. Si tú querías hacer lo que hacemos hoy, tienes que pagarle a un canal de televisión local o a RCN, Caracol o Señal Colombia, y eso te vale un jurgo de miles de millones. Ahora tenemos la capacidad de comunicarnos a través de las redes sociales, de un formato maravilloso que se llama podcast, o de hacer videos denunciando, y eso no nos cuesta sino tener batería en el celular, datos o colgarlos de una red Wi-Fi y una cuenta en Facebook, TikTok o Instagram. La maravilla de la tecnología. Entonces, si yo aprovecho muy bien los medios de comunicación y sé transmitir, pues yo qué culpa tengo de que yo sea más exitoso que ellos, que no saben transmitir la denuncia o el trabajo que están haciendo. Entonces ahí entra esa envidia y ese raye de que, ay, usted es un youtuber, pues yo qué culpa, yo tengo más likes que usted, pero y eso me sirve a mí políticamente porque me abarata las campañas. ¿Tú sientes? Esa es una pregunta que siento que es un poco compleja. No estoy hablando del tema narcisista ni egocentrista, ¿vale? Pero pues para ti no es un secreto el impacto que causas en la población, ¿no?
tienes algo que muy pocas personas tienen y que hemos traído gente aquí, gracias a Dios, en ese sentido, es que estás marcando una vida. Y eso no lo logra cualquier persona y lo sabes, ¿no? O sea, el hecho de que solo marques una vida, ya hiciste algo. Siéntete feliz que hiciste algo, ¿no? Y le cumpliste a quien sea que le estés cumpliendo arriba o por la razón por la cual creas la fundación. Pero sientes algún peso en algún momento que digas, wow, o sea, definitivamente tengo un peso y tengo la conciencia de que, pues básicamente alguien depende de mí, no sé, mentalmente, psicológicamente, inspiracionalmente. Claro, claro, y mira que en estos 13 años, especialmente con la fundación, porque también lo siento políticamente, siento un peso enorme de no decepcionar a la gente. Y una vez, casi me pongo a chillar en una entrevista donde yo dije, cuando me preguntaron qué es lo que a usted más le pesa en esto, y es mi reto más grande y mi logro, yo creo que en la vida es que mañana mi hijo, que a quien me cambió la vida, lo vean en la calle y le digan, su papá fue un berraco. O sea, es un peso de que en política eso es difícil, pero hoy creo que vamos por buen camino, y ese es el peso enorme de que digan, su papá es un tipo decente, que me lo dicen hoy con mi papá. Sí. Pero en política es difícil porque aquí hay muchos ataques, pero en la fundación, la vida, yo creo que, de hecho el logo es Salvando Vidas, Fundación Anacha Salvando Vidas. Sí. Yo creo que el peso en positivo es que le hemos ayudado a muchas personas, a muchas familias, hemos rescatado mujeres víctimas, niñas víctimas de abuso sexual, de la violencia, de las drogas. Hemos orientado a personas con la enfermedad más terrible que podemos tener en la humanidad, que es esa enfermedad invisible, que es la depresión. Entonces, el yo llegar a una conferencia, a unos niños, o inclusive padres de familia que se acercan y se atacan a llorar y no sé qué hacer. Entonces, al yo tener esas herramientas de psicólogos, psiquiatras, abogados, que no cobro un peso, sino es un tema de corazón, yo mismo a veces funjo hasta de psicólogo, que no es mi papel y no profundizo porque es un tema delicado, sino lo oriento a un psicólogo profesional. Siento que se han hecho cosas bonitas, porque esto que yo hago, las fundaciones existen, digo lamentablemente existen porque no deberían existir. No, las fundaciones no deberían existir. Eso es una carga social, laboral, y prestacional que debería suplir el Estado. Porque yo doy conferencias sobre el uso responsable de las redes sociales, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, eso lo tiene, porque doy charlas sobre no el maltrato hacia la mujer, lo tiene que hacer la Secretaría de la Mujer. Sí. ¿Por qué doy charlas sobre el tema de la drogadicción? ¿Dónde está la Secretaría Social y de Educación? Entonces, como el Estado es incapaz y la corrupción es tan grande, pues que nosotros como fundación logramos, no lo digo yo, digo las fundaciones, los que manejamos fundaciones. Además, cuando me preguntan, Juan Camilo, ¿dónde está la fundación? La fundación la tienes al frente. La fundación soy yo, eres tú, es Diego, es Carlos, es Sebastián, porque nosotros no tenemos para pagar el arriendo de una sede de una fundación que no contrata, que no tiene ingresos. Entonces, los que tienen fundaciones están haciendo patria no en Villavo, en el mundo, porque eso es a puro pulso, sin recursos, nos toca sacar de nuestros propios bolsillos y haciendo verdaderas transformaciones sociales, salvamos vidas. Wow, qué bonito, en serio. Ya para cerrar, como para no quitarte más tiempo, porque Juan Camilo en este momento es un alma que antes respira, pero la pregunta sería, algo que acabas de tocar, el tema de la depresión, ¿alguna vez has caído? ¿Alguna vez dijiste no puedo más? Claro. Un escenario, y recuerdo mucho estando en Bogotá, yo recién llegando a Bogotá, pasó lo de mi hermana, yo estaba viviendo... nos cambiamos de departamento porque yo ya empecé a vivir solo en Bogotá, yo vivía con mi hermana y empecé una experiencia laboral. Hijo de madre, qué vaina tan difícil. Yo entraba a trabajar a las 6:30 y salía casi a la medianoche. ¿Cuántos años tenías? Yo en esa época tenía 27 años, 26 años, y era un tema muy pesado, un cargo donde no ganaba mucho. Estaba aprendiendo muchísimo, de un tema administrativo genial que yo aprendí. Pero entonces, literal, uno ya empieza a sufrir los efectos de la soledad, la depresión, los cambios psicológicos, la presión social en el mundo que tú te mueves, la presión urbanística, que Transmilenio repleto, llegas tarde, es tarde, te van a robar, está lloviendo, te mojaste, no tenías sombrilla, qué desgracia, me robaron. Entonces, esa crisis existencial llegó a un punto donde yo dije, no voy más, hasta uno tiene pensamientos feos. Entonces sí lo he vivido, lo viví cuando me enteré lo de mi hermana. Yo estaba en el estado de Minnesota, en
una ciudad que se llama Two Harbors. Cuando yo me entero de eso, yo estaba en la casa de otra persona y yo tenía que moverme desde ese punto a donde yo tenía mi residencia. Sí. Fueron como 2 horas en carro. Yo iba en un Honda Accord, ese carro corre muchísimo, y yo tuve pensamientos suicidas. Ese día yo iba casi a 240, 200, eso es mucha velocidad, mucha. Yo recuerdo mucho en ese momento, yo iba dando y era una recta larguísima y se veía así. Yo cuando vi la aguja ya no daba más, y es un carro de carrera, un automóvil que tiene mucha velocidad, 250 kilómetros, eso es mucha velocidad. O sea, los que manejan carro saben que el que anda ese carro a esa velocidad es un accidente, una muerte fija. Y se me pasaron muchas cosas en la cabeza y ya automáticamente uno vive varias etapas en la vida donde uno dice lo que tú me preguntas, no doy más, pero la última vez fue el tema de mi hermana, cuando me amenazaron también. Yo dije, miércoles, vale la pena. Pero yo creo que cuando uno en la vida va construyendo su propio camino, el andar, tu hijo, el matrimonio, tus papás, hasta la mascota, a ti te dan ganas de seguir adelante, de querer mañana uno ser parte de algo mejor, y eso es lo que nos llena de valor para salir adelante, y creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Yo soy un actor más dentro de la política y dentro de lo social, pero yo creo que hay mucha gente detrás esperando mucho de uno. Sí. Juan Camilo, no nos decepciones, Juan Camilo, no salga un corrupto más, Juan Camilo, no sea un politiquero más, no me decepciones. La gente me escribe, no me decepciones, Juan Camilo, hasta los sacerdotes, haga las cosas bien. Creemos en usted, si mañana usted la caga, hombre, perdí la esperanza. Eso es una carga muy berraca. Y mi mayor norte se llama Juan Martín y Juliana Torres, que es mi hijo y mi esposa, mi familia obviamente. Yo creo que cuando uno tiene claro eso en el camino, dice, podemos caminar sin equivocarnos. Es difícil, no es fácil, pero a la fecha de hoy vamos por muy buen camino, y si Dios lo permite vamos a seguir caminando mucho. Amén. Lo digo por el hecho de que la mayoría de juventud hoy en día se siente colapsada y atrapada pues en este país, ¿no? Básicamente, ¿no? Que a veces existe la falta de oportunidades, y la mente juega un papel muy importante, y también es un arma también de doble filo, en el sentido de que, y porque también he pasado por eso, el hecho de decir no más, ¿no? Entonces la idea y la inspiración de quien ven aquí es básicamente, se puede, no le tengan afán las cosas. Las redes sociales muestran una realidad que a veces ni siquiera es cierta. El tema de la influencia de las personas que se dedican a hacer contenido te muestra ese tipo de cosas despacio. Todo el mundo tiene básicamente su nochebuena, por decirlo así, y va a llegar el tiempo. Juan Camilo formó esto a la edad que tiene en este momento, y hace un trabajo arduo y que se ha levantado, entonces que no lo pierdan. Y para mi última pregunta quería preguntarte algo que me conmociona, es que la política hoy en día ha sido abarcada por mucha juventud, que me parece una magnitud inmensa de juventud que quiere hacerlo, y me enorgullece saberlo, ¿no? Yo soy consejera municipal de juventud, pero hay un problema, es que viene detrás, como lo llamó el de la mermelada, los delfines, ¿no? Nos cogen a la juventud como los delfines. ¿Qué mensaje le darías tú a esa juventud que, porque sé y estoy segura, porque me lo han propuesto, de no caerle el mismo tema o la misma línea por plata, porque es que te pintan un sinnúmero favorito de la mayor cantidad de plata que tú puedas porque seas candidato, y no se vayan de esa línea por la cual están haciendo las cosas? Mira, y es un mensaje claro para todos los jóvenes, de todas las jóvenes. Hay muchos que hoy ven la política, inclusive si nos vamos 20 años atrás, hoy muchos jóvenes ven la política, o muchas personas, no necesariamente los jóvenes, como la forma de salir de pobre, inclusive, o de tener mucho dinero, no de salir de pobre. Pero es un tema de que muchos lo ven como en su momento veían el ser mafioso. Sí. Entonces hoy quiero ser político para llenarme plata. Narcotráfico. Y literal, hay quienes lo ven así, hay quienes lo viven así, porque hay unos que... Pero lamentablemente esa realidad los lleva a terminar muy mal en la vida. Y hay muchos ejemplos, para no dar nombres, aquí en Villavicencio y en el Meta. La gente quienes optan por esa opción terminan muy mal, porque tienen que ser bandidos y ladrones, tienen que robarse y poner su honra, la de suya y la de su familia, a costa de 2-3 pesos. Lo dijo Pepe Mojica, si quieren hacer plata, en la política no es, porque si quieres hacer plata en la política, vas a terminar preso o vas a terminar en problemas. A esos, yo les digo a la mayoría de jóvenes con quienes me identifico, no tengan afán, tú lo decías ahorita, no tengan afán, las cosas van llegando solitas, cada día trae su afán, y para llegar a esos espacios
hay que hacer el curso. Tú eres hoy consejera municipal y qué bella noticia, o sea, saber que tú eres ese tipo de liderazgos, pero tenemos que hacer el curso para crecer en la vida. Aquellos quienes quieren pegar ese atajo grandísimo a pasar de una vez un brinco a la asamblea, al senado, a la cámara o a un consejo municipal de una ciudad capital, muchas veces uno los siente efervescentes y muy apasionados, y uno en el fondo sabe es que porque tienen ese veneno. Quiero llegar rápido a tener pilas, porque eso no es así. Para llegar a uno a ese punto y llegar a ese nivel hay que exponer todo. De hecho, hay gente mala que se dedica a extorsionar. Entonces los graban a uno y luego los extorsionan. Es un tema delicadísimo. Entonces ahí sí, la único es que en lo público se pueden hacer cosas buenas. Del sueldo de lo público se puede vivir bien. Yo como diputado no tengo que ser un bandido para meterme en política. Yo lo que me gasté en mi campaña fue un valor modesto versus lo que se gastan los demás. Dicen que para ser diputado usted tiene que gastar 3.000 millones de pesos. Entonces es un tema de, pues claro, y es cierto, si se gasta esa plata, ¿a qué tienen que llegar? Necesariamente para recuperarlas tienen que llegar a robar, porque es que el sueldo no les da. Pero entonces se puede ser decente en política. Esa es la conclusión. Se puede hacer política decente y sin afanes. Sí. ¿Por qué? Porque pues, si usted está haciendo un trabajo bueno, coherente, sensato, transparente, pues usted va a llegar a ser consejero municipal, va a llegar consejera municipal, concejal, va a ser alcaldesa seguramente, si Dios lo permite, o diputado, ¿por qué no gobernadora? Pero hay que hacer el curso completico y no dejarse llevar por esa avaricia. Insisto, si el afán es tener billete, lo público no es el camino si quiere terminar bien en su vida. La conciencia tranquila. Y tener la conciencia tranquila. Ese es el mensaje para los jóvenes que tienen todo el espacio de aprovechen las redes sociales, porque las redes sociales sí les puede pegar esa disparada para de pronto coger uno que otro atajo. Yo cogí un atajo. Yo no fui concejal de Villavicencio, pero yo ya hice el ejercicio y fui candidato y saqué 2.200 votos. Pero ya hice y pegué el brinco de la asamblea y saqué una votación extraordinaria, bendito Dios. Pero porque yo ya tenía un cursito, una cancha, ya me había lanzado, ya tenía una historia, gané titanes. Entonces hay que hacer el cursito sin afanes, porque el afán no queda sino el cansancio. El cansancio, exacto. ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos, ¿cómo te ves a futuro, Juan Camilo Chávez? Yo creo que ya hice mi curso en la asamblea. Yo creo que ya cumplí el mandato constitucional que me dieron. Votaron por mí casi 20.000 metenses para que los representaran en la asamblea y creo que los representé de la mejor manera. Fui el que destapé todas las ollas podridas, me cogieron a cocotazos todos los corruptos y me quisieron callar, me quieren matar. Yo cumplí el ciclo. Ahora, yo creo que yo soy de Villavicencio, vivo y quiero nacer, crecer y que mi hijo nazca y morir aquí. Me resisto a que tengo que irme a San José, California, a hacer domicilios, a trabajar en construcción para salir adelante, a quienes tengo familiares, amigos que están trabajando allá, pero yo tengo la meta de traérmelos para acá. O sea, tengo amigos profesionales con especializaciones trabajando en Estados Unidos buscando una vida porque aquí no hay oportunidades, pero Villavicencio es muy rico. Yo quiero ser presidente de Colombia. ¿No han escuchado ese lema o ese dicho, aspira papa para llegar a cura? Sí. Pues yo me pongo una meta grande, pero yo quiero hacer el curso, como decía ahorita. Ya fui diputado, soy diputado. Yo quiero ser alcalde de Villavicencio para demostrar, así como lo demostré en la alcaldía, en la asamblea departamental, que se pueden hacer las cosas bien y decente. Yo quiero llegar a la alcaldía para hacer las cosas bien y que me recuerden como el que dejó el hospital, el que resolvió el tema del agua en Villavicencio, que ha sido el fortín político de todos los politiqueros, que puedo organizar la ciudad en temas de movilidad, que puedo dejar una educación digna y decente, para luego seguir el cursito y luego ser gobernador del Meta. Y luego de ser gobernador de pronto ser ministro, ser senador, ¿por qué no? Sí. Y luego seguir la vida pública porque es el único escenario en mi concepto, y es así, donde tú por tus obras o tus funciones puedes cambiar todo el escenario político y social. Es decir, temas territoriales de país, que tengamos agua, que tengamos luz, que tengamos buenas vías, que los semáforos funcionen, por favor, que no roben y que no violen en una ciudad. Villavicencio es la segunda ciudad más peligrosa del país, imagínate tú, y para las mujeres. Y lo más crítico de todo es que Colombia tiene 1.225 ciudades y distritos, y somos la segunda. Entonces, yo estoy en eso. Hoy quiero ser alcalde de Villavicencio, tengo ese sentir, ese querer en el corazón de ser alcalde. Voy a aspirar a la alcaldía, estoy haciendo mi ejercicio hoy como precandidato de poner mi nombre a disposición. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Y pues haciéndolo, y espero después de estar allá en la alcaldía
si Dios lo permite, vamos a estar en una entrevista de estas, de otro podcast. No me toque por ahí diciendo, ¿quién es el control político? Esperemos que no, ¿no? No, ahí sí toca, no, pero es bueno que lo hagan, porque el control político, a veces hay cosas que uno no se da cuenta, y como uno estando allá en la cabeza no se da cuenta de todo lo que hacen los funcionarios, pero sí es bueno que uno le estén ahí, venga, esto está mal, venga, lo corrijo. Pero sí, ese es el norte, Mafe, si Dios lo permite, seguir creciendo y haciendo las cosas bien. Juan Camilo, muchas gracias. Realmente sí sabía la persona que eres, más no sabía el personaje que eres tú, la mentalidad que tienes. Me alegra escuchar que tienes a Dios en tu corazón. Esperemos llegues a tus grandes sueños y que no se te quite por la cabeza la mentalidad colectiva que tienes. ¿Algún mensaje que quieras dar, despedirte ya? Pues Mafe y Sebastián, muchas gracias por este podcast, por este espacio tan chévere. Esto es lo que tenemos que apoyar, incentivar, este tipo de emprendimientos, pero este tipo de comportamientos profesionales, dignos y espacios de conocernos entre todos. El mejor ejercicio para crecer o tomar las mejores decisiones es conocer el verdadero ser humano. ¿Por qué? Porque esto no es de izquierdas ni de derechas. En izquierda y derecha hay corruptos, hay bandidos, hay ladrones. Inclusive en el centro. Es un tema de principios. Si tú eres una excelente mujer, profesional, consejera, periodista, tú donde vayas a estar vas a hacer el mejor trabajo del mundo. Entonces es identificar a esos buenos seres humanos. No digo que yo lo sea, esa calificación o esa decisión la toman ustedes. Es escoger buenos seres humanos para cargos que den ejemplo y hagan las cosas bien. El mejor mensaje es: hagamos las cosas bien, no pasemos por encima de las demás personas para sacar pecho. Y yo creo que tenemos o merecemos una mejor ciudad, un mejor departamento, un mejor país, pero definitivamente la conclusión es que no estamos en las mejores manos. Hacer política decente, hacer trabajo social decente es posible sin ser un bandido. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, por esta entrevista. Gracias a ustedes por escuchar nuevamente. Tiene la inspiración de una persona que hasta el día de hoy pues ha llevado su legado de una forma grata, transparente y con disciplina. La inspiración para quienes se sientan realmente motivados por la historia de él. Es un pedacito porque realmente tiene muy poco tiempo, pero trae consigo el pensamiento y lo digo de una forma ceguera porque no la conozco muy bien, de la conciencia empática y colectiva. Esperemos nuevamente ese tipo de personas que nos siguen, políticos chiquiticos, se sientan inspirados por llevar un mensaje y por luchar por un mejor país. Así que nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao. Fuera.